Le doy la explicación y después le hacemos la presentación para que puedan grabar, por favor. Queremos informar a la opinión pública que el senador Edwin Rodríguez y mi persona hemos presentado un proyecto de ley de colaboración efectiva en la investigación de delitos de la corrupción pública. Como todos sabemos, hoy el principal problema de Bolivia es la corrupción. Sin embargo, la corrupción no es un hecho aislado, generalmente no lo comete una sola persona, sino que las personas pertenecen a redes que son las que cometen la corrupción. Por eso, cuando se descubre un caso de corrupción, normalmente el descubierto prefiere permanecer fiel a la red de corrupción y no colaborar con la justicia. Por eso nosotros estamos presentando este proyecto de ley de colaboración efectiva, que es similar a proyectos de leyes como el de la acción premiada que en Brasil permitió desarrollar el caso Lava Jato, o un proyecto de ley que también permitió en Italia desarrollar el caso Manos Limpias. Lo que busca este proyecto de ley es que la justicia le dé incentivo a quien sea descubierto cometiendo un acto de corrupción para que denuncie al conjunto de la red y así puedan caer todos los miembros de esa red de corrupción y se siente un precedente que evite que solo, como sucede hoy, sean procesados los peces chicos y los peces grandes queden a salvo. Por eso nosotros creemos que con este proyecto de ley vamos a lograr romper ese esquema de protección mutua que hoy evita que se llegue a procesar e incluso encarcelar al conjunto de los miembros de una red de corrupción. Entonces, el objeto de la ley de corrupción entonces es dar beneficios procesales a quienes colaboren efectivamente en la investigación para poder permitir que la justicia identifique, procese y sancione al conjunto de los miembros de una red. Aquí hemos detallado todos los delitos de la ley Marcelo Quiroga, del Código Penal, de otras leyes contra la corrupción que serían sujetos a estos beneficios. ¿En qué consiste la colaboración efectiva? Consiste en el suministro de datos e información precisa y comprobable que contribuyan al desarrollo de las investigaciones y a la identificación del conjunto de los miembros de la red de corrupción. El acuerdo de colaboración efectiva significa que la persona procesada por corrupción suscribe un acuerdo por lo cual va a recibir ciertos beneficios acordados con la justicia, como por ejemplo la reducción de la pena, y de esa forma el acuerdo permite que esa persona reciba una pena menor, pero a cambio de ello deba delatar al conjunto de los miembros de la red de corrupción. Este es un mecanismo que ya se ha aprobado en muchos países de América Latina y lamentablemente hoy Bolivia no cuenta con esta ley. Por eso ya en el debate, y espero que sea el debate en este periodo, en lo que queda de este periodo, se va a ver quiénes quieren avanzar en serio en la lucha contra la corrupción y quiénes no quieren. Y si no, el senador Edwin Rodríguez y mi persona nos comprometemos de que en nuestro gobierno esta ley va a ser aprobada apenas comience la gestión para que se descubran todas las redes de corrupción que en estos años se han llevado miles de millones de los recursos públicos a bolsillos privados y así se pueda sentar precedentes como se están sentando en nuestros países vecinos contra quienes se han aprovechado de los dineros del pueblo. Si tienen alguna pregunta. ¿Está claro? Otro tema, sí. Ambos senadores, por favor, como son candidatos al electoral ya al calendario para las elecciones de octubre, ¿ustedes van a renunciar a candidatos como establece el calendario electoral? ¿Cómo van a hacer? Nosotros actuamos siempre en el marco de la Constitución y de las leyes y obviamente vamos a renunciar 90 días antes que establece la Constitución. Seguramente creo que hoy sacan el calendario, ahí establecerán la fecha exacta según el cómputo que realiza el Tribunal Supremo Electoral, pero obviamente nos vamos a enmarcar en la Constitución y las leyes y vamos a presentar nuestra renuncia correspondiente. Todos los funcionarios deberían renunciar, senador, hay que gobernador de la paz decir que no va a renunciar porque esta elección no fue colocada en esa Constitución. Mire, yo no puedo comentar sobre qué va a hacer otros candidatos, le estoy diciendo sí cuál es nuestra posición. Nuestra posición es respetar
lo que dice la Constitución, más allá de que ese artículo de la Constitución establezca una diferencia que no debiera haber, porque las reglas debieran ser iguales para todos. Pero dado que esa es la regla, nosotros vamos a presentar nuestra renuncia 90 días antes. Sí, mostrar nuestra plena disposición para cumplir la normativa, como siempre lo hemos hecho. Sin embargo, también protestar porque hay ese trato desigual entre el candidato que aún ni siquiera está consolidado, falta saber si se consolidará, si el pueblo lo permitirá, pero esos candidatos del binomio oficialista no debieran tener ese privilegio. Si bien la Constitución establece que los senadores y las autoridades electas tienen un mandato de 5 años, al renunciar 3 meses antes, obviamente no se cumple ese mandato constitucional, pero por otro lado la propia Constitución hace que el presidente y el vicepresidente no renuncien en desmedro y en desequilibrio con los demás candidatos que también son servidores públicos. Ahí hay una colisión entre la propia Constitución que el Tribunal Supremo Electoral debiera resolver seguramente apelando al criterio del Tribunal Constitucional. Eso es actuar con responsabilidad y constitucionalmente. De todas maneras no lo hizo y nosotros obviamente nos vamos a sujetar a lo que dice en este caso la ley del régimen electoral y la normativa electoral que seguramente está en la convocatoria. Gracias.